Hola parchadores, ¿cómo están? Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, síganos en nuestras redes sociales que atendemos cualquier tipo de comentario y también para que se enteren de los últimos contenidos que se van a publicar en mi canal y en las demás redes sociales aquí en Parchando con Sebas. Hoy les tenemos a un invitado magnífico. Él es un periodista colombiano que tiene un podcast de música en donde él ha hecho entrevistas a los músicos que hacen música de excelente calidad. Si quieren saber más de este personaje, prendan sus televisores, sus computadores, sus laptops, sus smartphones y sus tablets porque el show de Parchando con Sebas va a comenzar y disfrútenlo al máximo. Cuando uno se encuentra a una persona en la calle, en el parque o en cualquier lugar, le preguntan a ellos, ¿ustedes saben qué es un podcast? Y ellos responden, ¡ay! Sí, yo ya sé qué es el podcast, claro, como la palabra lo dice, podcast es algo para hacer castings de televisión, cine y teatro para actuar en una telenovela o en una serie. Entonces uno queda anonadado y dice, ¡oh, no! ¡No sean tan pendiolos, no sean tan toches, manos! El podcast es una plataforma digital para escuchar emisoras de radio de diferentes temas, sea de música, de política, etc. Hola viejo Sebas, tocayo, ¿cómo vas? Muy bien. Ya les presentamos a nada más y a nada menos que al gran Sebastián Narváez de Sudacas Podcast. Bienvenido viejo Sebas a Parchando con Sebas, que esta es tu casa y ya eres miembro de esta familia, mijo. Muchas gracias. Saludos a la gente de Parchando con Sebas. Un honor estar contigo hoy. Así es, parceros, sí señores. Hola. Sebas, tú naciste aquí en Bogotá en el año de 1992. Cuéntanos qué actividades realizabas cuando eras niño y adolescente. Yo recuerdo ser un niño muy callejero, jugaba mucho fútbol, rompía zapatos que daba miedo, eso casi quiebro a mi familia por eso, pero principalmente hacía mucho deporte, jugaba mucho fútbol, tenía mucho la ilusión de ser futbolista de niño. Ya después como que todo en exceso es malo y jugaba en las tardes en el entrenamiento, jugaba en pasto y después en la noche llegaba a jugar en asfalto. Las rodillas no me dieron, entonces ya después fue como un proceso de estar en terapia física y todo lo demás y se frustró un poco ese sueño, pero principalmente eso. Ya en mi adolescencia en el colegio empecé a estudiar, pues mi colegio tenía un énfasis en música, tenía una orquesta filarmónica y a partir de eso empecé unos años antes con guitarra en un salón comunal que quedaba ahí en el barrio y después empecé a tocar violín en la filarmónica del colegio. De ahí empezó un poco como mi amor por la música, tuve algunos intentos como de bandas con amigos del barrio y del colegio y ya después simplemente, no sé, migré como a empezar a leer un poco más, porque si no leía tanto de chiquito y de adolescente, pero principalmente eso. Interesante. ¿De qué colegio saliste? Salí del Tecnológico del Sur. ¿Y en qué barrio te criaste? Yo me crié en Santa Isabel, un barrio de esmeralderos y con unas condiciones sociales raras, o sea, es un barrio como en el sur, pero que tiene mucha, no sé, como presencia de ser un barrio como de un estrato más alto, creería yo, pero pues también hay como muchos barrios alrededor y muchas situaciones sociales alrededor que lo hacen como tener unas características sociales curiosas, diría yo. O sea, recuerdo mucho que arriba queda el San Bernardo, que es, digamos, hoy por hoy, digamos, como que una olla y un lugar de expendio de drogas, que después, unos años antes, cuando estudiaba en un colegio que se llamaba Eduardo Santos, pues como que también había como mucha conexión con ese lugar y también como con las relaciones sociales que sucedían allí. Entonces era eso, como estar habitando en un barrio muy tranquilo, pero que tenía esa historia de esmeralderos y que además estaba rodeado de otros barrios que también tenían como unas situaciones sociales un poco complejas. Interesante enfoque que le das al barrio donde
tú te criaste. Sí, señor, sí, Santa Isabel históricamente es un barrio donde vivían los esmeralderos y es un barrio muy tranquilo y también es un barrio más que todo residencial, aunque hay uno que otro comercio por ahí. Sí, sí, sí. Cuando cursabas tercer semestre de comunicación social en el Politécnico Gran Colombiano, que cariñosamente le dicen el Poli o la Poli, tú empezaste a trabajar en una revista digital que se llama Cartel Urbano, que es el periodismo callejero y alternativo o contracultural que abarcan temas de índole artístico. Cuéntanos cómo fue tu experiencia ahí. Pues yo era un joven periodista tratando de tener un poco como una conexión con el mundo real. No vengo de una familia, de una casta de periodistas y es una realidad, digamos, el hecho que muchos de esos cupos también tienen que ver pues como con relaciones sociales que hay a través del medio y por palancas y demás. Digamos que nunca me ha gustado como esa figura o digamos el hecho de que no estuviera de alguna manera como representaban esas figuras, pues me dio un poco la idea de que tenía que empezar a labrar mi camino desde muy joven. Entonces estaba en tercer semestre de la universidad, me acuerdo mucho que abrí Twitter, me había llegado unos meses antes, unas semanas antes, una revista de cartel a mis manos, que en ese momento era una revista impresa, gratuita, que era digamos como que el momento más próspero, diría yo, como de los medios alternativos e independientes, que se podían dar el lujo de imprimir una revista gratuita. Y fue como que me resonó mucho los temas que se trataban allí. Llegué al Twitter de Cartel Urbano, abrí los mensajes y les dije, oiga, quiero hacer parte del equipo, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde puedo escribir? ¿Con quién me puedo contactar? Me dieron una cita con el editor en ese momento, que era Jorge Pinzón, y con Jorge pues como que tuvimos una reunión un día en un café, hablamos, y después de eso la semana siguiente me dijo como, ¿por qué no te pasas y empiezas a trabajar en la agenda cultural? Que básicamente era como mantener al día la agenda de eventos y de noticias, bueno, sí, como planes culturales en Bogotá. Así que empecé a trabajar un poco como en eso, una labor muy, ¿cómo decirla? Como muy mecánica, no sé, como sí, subir, copiar, pegar cosas. Pero también empecé ahí a escribir de a poquitos como las reseñas de los eventos yo mismo. Y en algún momento como que al editor le gustó que yo tuviera un poco como ese enlace con la escritura y me ascendieron de alguna manera como ya a escribir temas y artículos como más seguido. Creo que fue una oportunidad muy interesante porque de alguna manera fue una ventaja a lo que yo tenía en la universidad frente a mis compañeros y mis colegas, y era tener la oportunidad de tener ya el contacto con el mundo real. Y ese contacto con el mundo real pues me daba un poco como otras perspectivas de lo que era el periodismo, no tanto desde lo tradicional y lo académico, que es lo que le enseñan a uno en la universidad, sino un poco más llevado como al ejercicio más práctico, creo yo, de tener un punto de vista diferente de la vida de la vida y de la ciudad que uno habita. Ah, muy bacano ese relato sobre los primeros pasos que hiciste en Cartel Urbano, sí señor, y lo que acabas de decir, entrando a la vida real, uno busca matices, uno busca ya rebuscarse cómo va a ser su vida en el campo laboral, y eso es lo que estás emprendiendo, y así fue lo que hizo Santiago Rivas en sus comienzos del periodismo. Sí, sí. Así es, sí señor. Cuéntanos por qué te gusta saber tanto de música y de los géneros y por qué ese gusto tan amplio por este arte sonoro. Pues mi relación con la música empezó, creo, desde muy chiquito en la casa. Mi papá es una persona que tiene un gusto musical muy amplio y en mi casa se escuchaban desde boleros, salsa, música protesta, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, rock también. Y digamos como que tener esa versatilidad desde la casa, y además mi papá es una persona a la que le gusta escuchar música todo el tiempo, entonces como que todo tenía una relación, digamos, como directa con eso, y a partir de eso creo que también por el colegio en el que estudié y como con esa relación ya mucho más física con un instrumento y demás, empezó a resonar mucho en mí como la música como una manera de vivir
de alguna manera, como una opción de vida. Lamentablemente en el colegio ya tenía una edad muy avanzada como para tener un conocimiento, esto sin querer decir que haya una edad para empezar a hacer música, porque uno la puede ejecutar en cualquier momento, pero sí un poco como la relación que yo tenía en ese punto, y sobre todo con personas que ya habían salido del colegio y que habían querido empezar a estudiar música, era que sí se le requería tener como un conocimiento mucho más amplio que lo que teníamos allí. De mi grupo de amigos por lo menos solo éramos 6, o somos 6, y de los 6 solamente 2 estudiaron música como puntualmente en la academia, y yo creo que eso dejó en mí un poco como la frustración de no poder como sentarme a tocar un instrumento y aprender a leer partituras, hacer solfeo, un montón de cosas, pero sí me dio la oportunidad de ver un poco cómo podía relacionarme con la música de otra manera, y llegó, digamos, primero un poco la idea de estudiar ingeniería de sonido, y después la idea de estudiar periodismo, que eso sí ya fue como, recuerdo mucho estar leyendo 100 años de soledad, y en unas, pues como entre la salida del colegio y la entrada a la universidad, me estaba leyendo mucho eso y decidí pues que sí me gustaba mucho el tema del periodismo, y ya estudiando periodismo, lo que sí me llamó mucho la atención fue el periodismo cultural. Yo estaba muy pues al tanto de las cosas que pasaban como en la Fundación Gabo, por ejemplo, y todo eso me empezó a llevar un poco como a tomar esa decisión de abordar la música ya no desde lo instrumental y la academia, sino desde el periodismo, y creo que ahí resonó en mí, digamos, como que ese gusto y esa pasión por la música. Uy, bacano, viejo Sebas. Sabes que yo coincido completamente contigo. Cuando era niño yo escuchaba la música que escuchaban mis papás y que les fascinaban. Por ejemplo, yo escuchaba la música de Mercedes Sosa. Desde que escuché la primera canción me enamoré de esa voz tan hermosa y tan afinada que ella tenía, y además las letras y la música eran de excelente calidad. Yo todavía los escucho, y mis papás también escuchan a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, a Joan Manuel Serrat. Me acuerdo muchísimo que mis papás tenían varios discos de acetatos, o sea de vinilos, o sea de long play, y ellos compraban música de todos los géneros. Por ejemplo, a mi papá le gusta mucho la salsa de Rubén Blades, de Willy Colón, del grupo Nietzsche, el Gran Combo. Y te cuento que mi papá tenía todas las conexiones de la agrupación sueca ABBA, que hacen muy buena música de excelente calidad. Y te cuento que gracias a mis papás me empezó a gustar y empecé a escuchar la música de los Beatles, que es una música muy buena. Pues en esa época yo no sabía que existían ni los Rolling Stones, ni Led Zeppelin, ni Pink Floyd, sino posteriormente supe esas agrupaciones de rock que son legendarias y que también marcan un hito dentro de la historia del rock en español. Y cuando era niño yo escuchaba boleros, rancheras. A mí el tango poco me gustaba, y cuando fue el boom del rock en español me gustaba muchísimo escuchar a los Hombres G, a los Prisioneros, a Charly García, pero después lo dejé escuchar porque mis papás empezaron a escuchar a Mocedades, a Piero, a Julio Iglesias, a Roberto Carlos, y me enamoré por esa música, mijo, sí señor. Ahora sí, entrando en materia, háblanos sobre el por qué te llamó la atención crear un podcast en donde haces entrevistas amenas, amigables e interesantes con los cantantes y músicos nacionales e internacionales, y por qué el nombre Sudacas. Pues seguramente le haces un homenaje a las personas que habitan y viven en el continente americano, o sea, en la zona que comienza desde el sur del río Bravo, que es la frontera entre Estados Unidos y México, hasta la Patagonia de lo que hoy conocemos como América Latina. ¿Y en qué año nació esta iniciativa del periodismo musical? A ver, primero, el nombre de Sudacas, hay que ser claros con el tema. Yo soy consciente de eso, es un término despectivo para referirse a las personas migrantes de Latinoamérica, en Europa y principalmente en Europa. Y yo creo que, al igual que la palabra nigger para las comunidades afro, se ha convertido como en una manera de hacer resiliencia y resistencia sobre su raíz, y entender también que
el hecho de que nosotros vengamos de uno u otro lugar no debería ser una razón como para señalarnos de nada, ni debería ser un término despectivo, ni somos culpables por venir de donde venimos. Para empezar por ahí, yo creo que la palabra Sudacas y el hecho de que yo haya nombrado Sudacas a mi podcast tiene que ver justamente con una intención, sí, de darle la vuelta a esa relación que pueda existir con la palabra y sentirnos orgullosos de donde venimos. Entender también que muchos artistas han tenido sus puertas cerradas al mundo durante mucho tiempo y creo que la misma industria se ha encargado un poco como de abordar un poco esta realidad desde el hecho de decir u obligarnos a que para poder ser globales tenemos que cantar en inglés. Y siento que hoy en día y desde hace unos años ha sido una relación muy interesante lo que ha pasado con la música latinoamericana y la música en español en general, y es que se ha vuelto la tendencia global. Y eso tiene un sentido y tiene algo rescatable, y es que ya no somos nosotros haciendo música en inglés para cantar con artistas de otros lugares, sino son artistas tratando de hacer sus versiones en español para poder cantar con nosotros, que somos como ya la fuerza masiva más grande en este momento en la industria. Entonces eso me parece que es un motivo de orgullo, me parece que a veces pasa por encima o es muy superficial la manera en la que lo vemos, pero uno ver a Drake cantando en español, a Pharrell Williams cantando en español, a Beyoncé cantando en español, a tanta gente, digamos, como que antes era al revés, ver que esas personas lo están haciendo, para mí me parece un motivo de orgullo, y siento que la música en español tiene justamente como unas puertas muy amplias ante el mundo en ese sentido. Entonces creo que de ese orgullo y de esa manera de sentir que aun cuando hemos surgido de unos lugares como con muchas, no sé, como con muchos problemas o muchas dificultades, porque venimos de países muy desiguales, lamentablemente, el hecho de que podamos surgir a partir de eso y que tengamos como toda esa fuerza hace que tengamos que ser orgullosos de donde venimos, y Sudacas es un podcast que se siente orgulloso de donde venimos y que hace sentir a los artistas orgullosos de donde vienen. Siempre partimos de un punto y es como el lugar en el que se nace. Yo creo que no es lo mismo nacer en Bogotá, Colombia, en la 170, que nacer en Kennedy, y eso ya dice mucho de nuestro contexto social, y por lo mismo también me parece muy interesante la manera en la que podemos de algún modo entendernos a nosotros mismos como una fuerza creativa que es capaz de sacar un poco como esa riqueza de los lugares que nos llegan de alguna manera, que nos impactan de alguna manera. Y por eso, digamos, como que el nombre y el sentido de hacer este podcast, la raíz, digamos, el momento en el que nació Sudacas, tiene que ver luego de que yo trabajaba en un medio que tenía oficinas en todo el mundo, y ese medio empezó a cerrar, digamos, como por la crisis de los medios en Estados Unidos, empezó a cerrar operaciones en diferentes países, y cuando nos tocó el turno a Colombia, pues digamos como que no había mucho hacia dónde ir, digamos, como el periodismo que nosotros hacíamos o la línea editorial que nosotros llevábamos no nos permitía, digamos, como entender o tener cupos en otros medios tradicionales, y digamos como que ya también las plazas estaban muy saturadas y muy ocupadas. Entonces lo que hice fue, como con la plata que me quedó de los últimos sueldos que me daban, compré una Tascam, compré unos micrófonos. Tenía un viaje ya programado para Medellín, levanté el teléfono, le dije a par artistas, amigos de allá, como oiga, voy a empezar este proyecto, quiero saber si nos podemos tomar un café, si podemos hablar. Aceptaron varios de ellos, y gracias ahí por la generosidad también a esos amigos y amigas que me recibieron en sus casas en ese momento, llevé a cabo Sudacas, empecé, digamos, como una labor de hacer como esas entrevistas. Llegué en un punto, cogí una lista de entrevistas y le pasé los archivos a la gente de 070, que fueron mis primeros aliados y a quienes siempre tendré en mi corazón, porque fueron, digamos, como los primeros que me dieron esa oportunidad y que me abrieron las puertas y que le abrieron las puertas a Sudacas como proyecto. En ese momento me acuerdo mucho que estábamos terminando de editar el primer episodio, perdón, de Sudacas. Yo estaba en un viaje por Europa y
me mandaron el 29 de febrero del 2020, me mandaron el primer episodio. Me dijeron como, salimos este domingo, chao. Salió el proyecto, 2 semanas después pandemia. Y fue como, mucho. Entonces, como que ya hablaremos de eso supongo, pero eso también me dio, digamos, como otra perspectiva de lo que era hacer el periodismo musical, pero también empezó a tener un impacto en medio de la pandemia muy increíble, porque conectó con muchas personas y eso abrió las puertas también a que llegáramos a otros lugares y eso fue muy importante para mí. Así que la historia de Sudacas es esa. Uy, muy interesante, mijo, sí señor. Lo que acabas de decir es muy cierto. La región de América Latina, estando en México, aquí en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica, etcétera, hay muchas desigualdades sociales, pero la riqueza cultural es amplísima, mi hermano, sí señor. Es amplísima porque hay música de excelente calidad y además los mismos artistas hacen las fusiones de rock o con otros ritmos y los fusionan con los ritmos típicos de cada país de la región hispanoamericana, sí señor, y además son artistas que no son muy reconocidos a nivel mundial, o sea que no son comerciales, pero hacen una música muy buena, la instrumentación que ellos manejan es un oasis, señor, y a ellos hay que valorarlos y tenerlos en cuenta para escucharlos, sí señor. Totalmente. Yo creo que igual, como para agregar algo ahí, hemos crecido, sí, digamos, como con esta idea de MTV y la radio en la que no sonaba tanto y por ahora también es mucho menor la cantidad de artistas locales o nacionales o latinoamericanos que no sean masivos y que suenan en la radio. Y yo creo que cuando uno crece con esa figura quizás como de escuchar mayormente lo de afuera y no visibilizar lo de adentro, pues se abren unas brechas muy grandes entre lo que es la música local latinoamericana y lo que es la música anglo. Entonces en ese sentido creo que todavía hace falta un esfuerzo muy grande por visibilizar lo que tenemos acá. Ha crecido sí el consumo y ha crecido sí la necesidad, y eso también creo que tiene que ver más que por la radio, tiene que ver por las plataformas digitales, por el internet que nos ha permitido y que nos ha abierto las puertas a poder democratizar, digamos, mucho más el acceso que tenemos a la cultura. Y en ese sentido sí me parece muy interesante la manera en la que uno como audiencia puede llegar a escuchar muchas otras cosas antes de que lleguen a la radio y que sean siquiera masivas. Entonces también hay una parte como muy relevante de la participación del público y de los espectadores y de las audiencias en la construcción de esos relatos de no importa que no sean masivos, nosotros vamos a ser masivos. Y las redes sociales y las plataformas de audio son, digamos, como que unas herramientas muy interesantes para eso, y creo que es una oportunidad muy valiosa que se ha abierto a través del internet. Así es, mijo, sí señor. Tuviste la oportunidad de tener una conversación amena e interesante con el cantautor colombiano Juan Carlos Fonegra, más conocido como Gambetta, quien es el líder y el vocalista de la agrupación de hip hop Alcolíricos, cuyas letras de las canciones narran los acontecimientos cotidianos que ocurren en los barrios populares de Medellín, la ciudad natal del artista que les estoy mencionando. Y gracias a ese episodio de tu podcast, tú te ganaste el premio Simón Bolívar a la categoría como mejor entrevista. Cuéntanos cómo te enteraste de la nominación como mejor reportaje o entrevista y cómo fue tu reacción al recibir el premio. Pues ese premio creo que ha sido la única edición, si no estoy mal, que fue digital, que fue virtual. Entonces no hubo, digamos, como la ceremonia de ir al teatro, de subirse a la tarima, recibir el premio, dar la mano, todo eso. Pero recuerdo mucho que la llamada fue unos meses antes. Yo estaba en mi casa trabajando, me llamaron del Premio Nacional de Periodismo y me dijeron un poco como... O sea, yo sabía que yo había propuesto el episodio de Gambetta y me dijeron, no le puedo decir a nadie, pero su episodio ganó premio a mejor entrevista. Y yo quedé como, esto no puede ser.
sea, me estás llamando a decirme si yo propuse esto porque lo propuse. No, te estamos llamando a decirte que te lo ganaste. Y además yo no tenía el número guardado, nada. Creo que incluso me llamaron, devolví la llamada, creo que fue así. Me llamaron, yo no alcancé a contestar el teléfono, después devolví la llamada, no me contestaron, después me devolvieron la llamada, como, Sebastián, ¿cómo estás? Yo, sí, estoy devolviendo una llamada. Sí, te llamamos del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Yo, ¿cómo estás? Bien. Oye, te va a llamar la directora. Y yo, para que estés pendiente. Y yo, pero, ok. Me llamó la directora y me dio la noticia. Y en ese momento, pues, una emoción muy grande, también una responsabilidad muy importante. Y creo que para mí ha sido, más allá del reconocimiento, ha sido la oportunidad de ver que en un país tan convulsionado, en un país tan desigual, en un país tan corrupto, en un país tan violento como Colombia, donde día a día puntualmente el periodismo ha hecho estas denuncias y ha mostrado esta realidad que sufre el país, el hecho de que la historia de un rapero en Aranjuez y que sea algo cultural, digamos, un contenido cultural por decirlo así, se gane un reconocimiento sabiendo que hay tantas otras historias que nos están como impactando todos los días. Siento que el hecho de poder darle al periodismo musical ese reconocimiento es algo que me llena muchísimo. Es algo que siento que es muy importante entender cómo a través también de la música nosotros nos estamos narrando como sociedad. Y más allá de el episodio de Gambetta, que es uno de los favoritos míos y de muchas personas también que son seguidoras de Sudacas, creo que ahí también se narra un poco cómo la realidad de un barrio puede llegar a tener una visibilidad tan grande y tan importante, y cómo a través de eso también nosotros podemos ser conscientes que la narrativa de lo que tenemos, del lugar en el que nacemos y de las historias que abarcan todos esos lugares nos pueden ayudar también un poco como a sanar esas heridas que tenemos como sociedad. Hay muchas personas, y en el rap y en la música en general es un cliché el hecho de decir que la música nos salvó la vida, pero para ellos y para las personas que hacen rap en situaciones muy difíciles sí es una realidad. Sí son personas a las que la música les salvó la vida, que pudieron haber terminado involucrados en temas de drogas, de armas, de microtráfico, de un montón de cosas. Y la música finalmente sí fue para ellos una salvación. La música para ellos sí fue una manera de decir como hay otra opción, hay otra salida. Y darnos cuenta de eso y valorarlo. Yo creo que uno escucha, digamos, como que estas historias, se aprende las canciones, va a los conciertos, un montón de cosas, pero yo no sé qué tanto uno está completamente consciente de que esas historias que están ahí son el reflejo de una naturaleza que tenemos como sociedad y son la oportunidad también de apostarle a eso para salir a veces de situaciones tan hostiles que se viven en los barrios, y es una posibilidad que existe. Así es, lo que tú acabas de argumentar es muy cierto, como en el caso de Medellín, en muchas de esas comunas la situación es muy complicada, hay muchos problemas sociales, como lo acabas de mencionar, de microtráfico de estupefacientes, delincuencia común, riñas callejeras, etc. Pero hay algunas personas que ponen de su parte para hacer el bien y quieren salir de esa problemática a través de las artes, que es una excelente medicina para liberarse de tantos problemas que ellos tienen en la comunidad, no solamente en la música, sino en el teatro, en el cine, en otras corrientes artísticas y demás. Yo escuché el episodio y me pareció excelente. Gambetta es un verdadero contador de historias, además la música de Alcolíricos es de excelente calidad, la instrumentación es muy buena y las historias son excelentes, sí señores. Viejo Sebas, haciendo un recorrido de los episodios de Sudacas, haciendo un recorrido de los episodios que tienes de Sudaca Podcast, has entrevistado a artistas de la talla de Maviland, Lucio Feullet, Ire Pelusa, Elsa y el Mar, Juliana Velázquez, que fue el último más conocido como Juliana.
la cantautora chilena francesa Ana Tijoux, al cantautor puertorriqueño, el líder de la banda Cultura Profética, Willy Rodríguez, y también Juancho Valencia, el vocalista y el líder de la agrupación colombiana Puerto Candelaria. ¿Qué artistas piensas entrevistar en los próximos episodios de tu podcast? La lista es larga, estamos haciendo un esfuerzo por hacer los episodios en vivo y eso también pues tiene que ver con una agenda y un cronograma que llevamos a cabo en Sudacas, pero dentro de esos pues me gustaría muchísimo poder hablar eventualmente con una persona como Toy Selecta, que es uno de los productores, músicos más importantes de la historia de México. Quisiera hablar también, eventualmente me gustaría, no sé, una charla con Juanes, me parecería muy chévere. Dentro de lo que está planeado y lo que tenemos ahí en la lista, pues sí hay, digamos, como muchas bandas locales, muchos artistas emergentes o pues que ya llevan una carrera en ese sentido. Te puedo hablar de Liai, que es una artista rapera que hace trap, un poco de R&B también. Te puedo hablar de... qué sé yo, Gato de Monte, también me parecería muy chévere entrevistarlo, que es un chico que también hace como música de cantautor, guitarra y voz, con un chiflamero, que es un instrumento que él mismo creó, que es impresionante, como una fusión entre dos instrumentos de cuerda. Me gustaría también entrevistar a Penjair, que es un rapero que también está tomando mucha fuerza. De los episodios que hemos grabado que todavía no han salido está El Calvo, que es un rapero también de acá de Bogotá, está Pedro Fin, que es un cantante ecuatoriano de la agrupación Lola Boom, está, ¿quién se me queda por fuera de los que hemos grabado? Hemos sacado Motilonas, que son unas raperas del Catatumbo, y así, digamos, como a grandes rasgos esos. Obviamente la lista es larga de deseos. Me quisiera entrevistar María Becerra, por ejemplo, de Argentina. Me encantaría entrevistar en algún momento a Louta, me encantaría entrevistar en algún momento a Trueno, me encantaría entrevistar a Villano Antillano, a Rita Indiana, por ejemplo, de Puerto Rico, de República Dominicana, perdón. ¿Quién más? No, hay un montón. Tenemos la fortuna de que en Latinoamérica hay un montón de talento y eso también me parece muy fascinante, las posibilidades de, no son poquitos y no es como una lista chiquita la que tengamos, hay un montón de gente que tenemos por entrevistar en Sudacas y siempre va a ser un espacio muy abierto para ellos. O sea que tienes un portafolio de grandes artistas emergentes, tanto dominicanos, mexicanos, argentinos, yo creo que cubanos también, nicaragüenses, etc. Sí, claro que sí. Yo te voy a recomendar a un artista emergente. Él, además de ser cantautor, es actor. Él ha actuado en algunas producciones de cine, teatro y televisión, y él maneja mucho el teatro musical infantil. Él ha cantado canciones del gran Rafael Pombo. Él se llama el maestro Daniel Eduardo Maldonado Lizarazo, y te cuento que yo escucho la música de él, y él ha compuesto pasillos, bambucos y guabinas, que son la música andina colombiana por excelencia, que la musicalización es de excelente calidad, las letras son muy buenas y además los compositores son muy buenos. Él es uno de ellos y él también maneja mucho la música india, que es como un pop rock alternativo originario de Irlanda y de la Gran Bretaña. Él maneja mucho esas fusiones y él es un gran artista, te lo recomiendo, Daniel Eduardo Maldonado Lizarazo, y él como persona es un bacán. Lo tendré en cuenta. Así es, sí señor. Sebas, además de tu podcast, ¿tú presentas eventos, coordinas eventos relacionados con la música? Próximamente voy a tener un espacio en un mercado musical, un espacio que se llama el BIME, que es, digamos, como que el encuentro de la industria musical en Bilbao, en España, pero van a hacer una versión acá en Colombia, acá en Bogotá, ahorita en mayo, entonces voy a estar ahí, digamos, como podcast aliado del evento, y ahí seguramente voy a hacer entrevistas y un montón de cosas. Aparte del podcast, claramente, pues sí está un poco como la idea de convertir este proyecto en una casa productora de contenidos transmedia
que estén relacionados a la música. Yo he tenido la fortuna de trabajar en varios proyectos sociales. Actualmente estoy terminando de coordinar editorialmente un proyecto de cartel urbano justamente sobre libertad de expresión artística en Cuba y en Latinoamérica, y también he coordinado proyectos para el Ministerio de Cultura, para el British Council, que me ha dado un poco también la idea o el conocimiento quizás de salirme un poquito como de la música, de apartarme un poquito de ese espacio y hacer proyectos sociales, que también es algo con lo que estoy como muy conectado y que siempre tengo como muy pendiente dentro de mí que hacer, poder darle algo o devolverle algo a la sociedad, así sea desde proyectos periodísticos, proyectos audiovisuales y demás. Entonces creo que entre esas dos cosas quizás va mi proyección también a futuro y mi quehacer periodístico. Uy, o sea que también tienes una agenda así organizada, estructurada, no solamente en la música, sino en la parte social vinculada hacia el periodismo. Sí, pues he trabajado en algunos proyectos, he tenido la fortuna de trabajar en algunos proyectos que tienen como esa incidencia social de apoyar, digamos, comunidades o, no sé, jóvenes, niños que están, digamos, en situaciones vulnerables. A través de eso tuve la oportunidad de dirigir hace un par de años un proyecto que se llamaba Storytelling for Peace Building del British Council, que era justamente como algunas historietas, digamos, como que retrataban sueños y realidades de niños en el Chocó, en Quibdó, en el Cauca, acá en Bogotá, en diferentes zonas, en Soacha, en el Codito, en Suba. Entonces, digamos, como que a partir de eso he tenido un poco como esa conexión con los temas sociales, y naturalmente Sudacas, aun cuando no es un podcast como de temas sociales, aborda el tema social, y siento que uno también tiene un poco como la responsabilidad de narrar el espacio que uno habita con todas las cosas buenas y malas que eso pueda llegar a tener. Entonces siento que por ahí hay una conexión muy interesante también desde lo político, no solamente entendiendo lo político como la estructura del gobierno, sino los actos también de nosotros como personas que están inmersas en una sociedad, nuestros actos y nuestras enunciaciones y nuestro poder, digamos, como de decir y transmitir cosas son actos políticos finalmente. Entonces eso creo que también ha sido como una parte que he tratado de no desligar ni de mi vida ni de mi proyecto como periodista. Además de estos proyectos que estás emprendiendo, ¿tienes alguno que vas a comenzar en este presente o en el futuro? Pues tenemos sí la idea de, acabamos de volver del Estéreo Picnic y tenemos la idea de publicar un par de mini documentales que sería un poco como la inmersión ya en historias en video, un poco más retratadas desde la intimidad, pero desde otro espacio que no son las entrevistas que hacemos normalmente en Sudacas. Así que es una oportunidad que creo que nos va a abrir muchas puertas y espero que nos abra muchas puertas en el mundo audiovisual. Yo siempre he querido hacer documentales, siempre he querido dirigir, digamos, como que estos proyectos que además tengan sí la característica de no responder a una coyuntura puntual, sino que puedan permanecer en el tiempo. Este primero que va a salir es, digamos, como un mini documental con una banda que acompañamos al Estéreo Picnic, una banda de raperos de Medellín, y vamos a ver qué tal nos va con ese nuevo formato, pero pues sí tengo mucha emoción y mucha ilusión de lo que pueda salir a partir de esto. Uy, bacano, sí señor. Bueno, viejo Sebas, se nos acabó el tiempo, pues te felicito por esa excelente trayectoria que tienes en Sudaca Podcast y de los otros proyectos que vas a emprender de carácter social, ayudando a la niñez y ayudando a las personas que viven en escasos recursos, no solamente aquí en Bogotá, sino en el resto del país y también en las ciudades de América Latina. Entonces te felicito porque eres un filántropo, o sea, colaboras con las causas sociales, y eso es un honor para muchas personas que seas así una persona comprometida, una persona justa y transparente, que lo manifiestas a través de la cultura y de las artes. Entonces, papá, parcero, llave, pana, mucha suerte, para adelante, no eches para atrás, y que
en Sudacas y en otros proyectos sigas cosechando más frutos y para arriba, mijo, sí señor. Muchas gracias, tocayo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por tener el interés de abordar las historias de personas que también desde la cultura tenemos un poco como esta intención de aportar en algo. Sabemos que un poco como el espacio de la cultura es un nicho pequeño de alguna manera, pero que el impacto que tiene eso es muy grande, así que muchas gracias, felicitaciones por tu proyecto y gracias nuevamente por la invitación. Y también te felicito, muchas gracias viejo Sebas. Entonces, parchadores, no se les olvide el lema de nuestro programa. No se pierdan más episodios de Parchando con Sebas, que están muy buenos y disfrútenlos al máximo. Chao, bye, arrivederci. Suscríbanse. Listo, mijo, listo. Perfecto.